Buenos días. Bienvenidos a todos y especialmente a la subgobernadora. Muchas gracias. Es un honor presentar a la subgobernadora del Banco de España en este 11º Simposium de FUNSEAN dedicado a las finanzas sostenibles, retos y oportunidades. Margarita Delgado es también miembro del Consejo de Supervisión del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo, presidenta de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, vicepresidenta de la Comisión Rectora del FROB, consejera de la CNMV, miembro de la Red de Bancos Centrales, que está constituida precisamente para evaluar el papel de las finanzas en la transición ecológica y que en su presentación da cuenta de algunos de los avances y compromisos de la NGFS, y también es miembro del Comité del Sistema Financiero Global del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Desde su creación es miembro del Consejo y presidenta del Comité Técnico de la Autoridad Macroprudencial del Consejo de Estabilidad Financiera. Es una insider del sector porque en sus anteriores posiciones profesionales ha sido directora general adjunta de Supervisión Microprudencial en el BCE y con responsabilidad directa en las más destacadas 35 entidades con una gran complejidad, esa responsabilidad de las entidades, obviamente, del área euro. Y además, previamente, pues se decía que es una persona que ha desarrollado toda su vida profesional en el sistema financiero, ocupó importantes puestos de responsabilidad dentro de la Dirección General de Supervisión del Banco de España tras su incorporación en el banco en 1991, si no tengo mal la información, como inspectora de entidades de crédito. Tiene un currículum conocido, pero ha sido un gusto volverlo a recordar con todos y además el hecho de que sea la primera mujer subgobernadora del Banco de España y con posiciones tan relevantes dentro del sistema monetario europeo y de las instituciones reguladoras como es el Banco Central Europeo y su posición en el MUS, hacen especialmente importante su presencia hoy. Muchas gracias, Margarita. Nos va a hablar la subgobernadora del papel de los bancos centrales en las finanzas sostenibles. Tienes la palabra. Gracias, muchísimas gracias FUNSEAN, muchísimas gracias Antonio, Joan, por supuesto Maite, muchísimas gracias por la invitación y por la maravillosa organización y el edificio, Fundación La Caixa. Ya había estado aquí, pero la verdad es que es un gusto venir y a este edificio Macaya porque es precioso la verdad. Bueno, yo creo que el programa de hoy muestra la relevancia de las finanzas sostenibles. Hemos escuchado a los ponentes anteriores y nos han hablado muchísimo de las diversas fuentes de energía, nos han hablado muchísimo del hidrógeno verde también, de todos los retos que tiene la Unión Europea ahora mismo y el mundo, porque esta es una cuestión global, y bueno, pues toda la complejidad geopolítica que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Yo en mi intervención bueno, pues me voy a tratar de ceñir un poco más a lo que es las finanzas sostenibles. Yo creo que las finanzas sostenibles son una herramienta óptima para llevar a cabo la necesaria transición de la economía y alcanzar pues eso, el objetivo de emisiones netas cero, el net zero, como vemos reflejado actualmente en diferentes iniciativas que van surgiendo, ¿no? De esta forma, pues como todos sabemos, se persigue conseguir el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, es decir, evitar un aumento de las temperaturas globales medias por encima de los 2 grados centígrados, además de aumentar la capacidad de adaptación de la economía
a los efectos adversos del cambio climático y fomentar, importantísimo, y yo creo que este es el tema de hoy, ¿no?, la financiación de las inversiones necesarias para respaldar un crecimiento sostenible. Y esto es un reto para todos, es un reto para la humanidad y para las próximas décadas. Y como se ha mencionado anteriormente, en la pantalla se puede ver, bueno, pues los top 10 risks del World Economic Forum. Bueno, pues comenzábamos el año 2023 con una nueva edición del informe de riesgos globales del World Economic Forum, y en él veíamos que entre los riesgos más destacados en el plazo solo de 2 años, los desastres naturales y los eventos climáticos extremos, bueno, pues estaban ya en el segundo lugar, y la falta de mitigación de riesgos climáticos en el cuarto. Si miramos a un plazo de 10 años, que está a la derecha de la transparencia, los 4 primeros riesgos más relevantes pues están relacionados con el medio ambiente. Además de los 2 mencionados, también estarían la falta de adaptación al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, como se ha mencionado anteriormente. Bueno, pues por lo tanto, la transición hacia una economía neutra en carbono es necesaria y para ello es imprescindible la movilización de recursos financieros que faciliten este proceso. La contribución a la financiación de la lucha contra el cambio climático forma parte, como he dicho, de los Acuerdos de París de 2015 y estableció ya un objetivo de movilización de 100.000 millones de dólares anuales por parte de las economías desarrolladas a partir de 2020. Y la idea sería revisar esta cifra en 2025. Desde el lado público también se ha mencionado pues el Plan de Inversiones para una Economía Sostenible, que forma parte del Pacto Verde, del Green Deal, establece la movilización de un mínimo de 1 trillón, en terminología anglosajona, en inversiones sostenibles durante los próximos 10 años, ¿no?, con cargo al presupuesto de la Unión Europea, para alcanzar este objetivo de economía net zero en 2050. De hecho, el plan de recuperación Next Generation EU, en él el 37% de los 627.000 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia se destina a objetivos relacionados con el clima. Y además se aplica un objetivo climático global del 30% al importe total del gasto del presupuesto de la Unión Europea entre el periodo 2021 a 2027. Bien, pues la Comisión Europea financiará parte de los fondos del Next Generation EU mediante la emisión de bonos verdes. Según el primer informe de asignación de los fondos, se financiarán 823 proyectos por cerca de 185.000 millones de euros, cerca de 1/3 de los fondos del Next Generation EU. Las áreas a las que se destinarán la mayor parte de estos fondos son transporte, infraestructura limpia, con el 55,6%, y después le sigue la eficiencia energética con un 33%. Si vemos esto reflejado en la siguiente transparencia, pues vemos que la emisión de bonos verdes por parte de la Comisión Europea, les animo a que luego vean con más detalle quizás los gráficos numéricos, porque son desde luego interesantes. Yo creo que a lo mejor no se percibe bien en todas las pantallas, pero es desde luego interesante, y también ver un poco la evolución, el gran despegue en 2021 y de alguna manera la contracción en 2022, pero esto está motivado también por las condiciones de los mercados de capitales y la volatilidad en los mercados de capitales durante el año 2022. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, la emisión de bonos verdes por parte de la Comisión Europea se une a las emisiones de este instrumento tanto por parte de gobiernos como del sector privado. El volumen de bonos verdes emitidos en 2022 en el ámbito global alcanzó la cifra de 479.000 millones de dólares. Si sumamos también emisiones, como está reflejado en el gráfico, emisiones de bonos sociales, sostenibles y bonos ligados a sostenibilidad, pues ya llegamos a un volumen de 841.000 millones de dólares. No obstante, esta cifra, como he mencionado, es inferior a en 2022 es inferior a 2021, en torno a un 23%, y bueno, digamos que el contexto, como he mencionado, geopolítico y de volatilidad de mercados, pues tampoco ha ayudado a que siguieran incrementándose las emisiones de financiación sostenible en los mercados globales. Además, a esto, bueno, pues tendríamos que añadirle pues toda la financiación, otras vías de financiación, es decir, los préstamos y créditos sostenibles.
pues incluso sumando todo esto, el volumen de financiación en 2022 ha sido inferior al de 2021. Es verdad que en España, en concreto en España, se llegó a un récord, se volvió a alcanzar un nuevo récord, con una cifra total de 60.000 millones para España, 60.134, que se puede ver en el panel derecho de la transparencia, y es un incremento de 9% debido fundamentalmente al papel de los bancos, al incremento de la financiación bancaria que compensó, digamos, la caída de la financiación vía bonos. Bueno, aquí me gustaría quizás añadir una pequeña explicación. Hay una gran diferencia, se ha mencionado el caso norteamericano, de Estados Unidos versus la Unión Europea, ¿no? Estados Unidos, más allá de ser una única jurisdicción, tienen un mercado de capitales que es el más desarrollado del mundo, evidentemente, ¿no? Entonces, incluso esto se puede ver en los balances bancarios y en las diferencias que existen entre los modelos de negocios de los bancos norteamericanos versus los bancos europeos. Es decir, que la financiación de toda la transición en Estados Unidos básicamente se va a hacer a través de la vía de los mercados de capitales y la emisión de bonos, y con un fuerte componente del sector privado. En Europa la situación es diferente. Nuestro mercado de capitales no es único. Todos saben que ya llevamos bastantes años con un proyecto de la Capital Markets Union y no llega a despegar. No tenemos un mercado de titulizaciones profundo ni amplio ni común. Es muchísimo más difícil conseguir sinergias y, digamos, compensación de costes y mayor diversificación, y, por lo tanto, nuestro mercado de capitales, a pesar de todos los esfuerzos desde el plano político y desde el plano también privado por parte de los grandes bancos, los grandes actores internacionales, no solo en España, tenemos varios, pero europeos, franceses, alemanes, italianos, etcétera, las grandes economías de la zona euro, pues no hemos conseguido tener todavía un desarrollo, digamos, equivalente del mercado de capitales. Y, por lo tanto, la financiación de la transición ecológica es fundamental en esta transición el papel que juegan y han de jugar los bancos y la financiación bancaria. La evolución de los mercados, así como de los nuevos instrumentos de financiación que ya están apareciendo, pues también es seguida con mucho interés por parte de los bancos centrales, por parte de todos los bancos centrales, en nuestro caso del eurosistema en la zona euro, ¿no? Y tenemos que conocer, por distintos motivos, cómo se financia esta transición, ¿no? Entonces, quizás me voy a centrar un poco en lo que queda de mi intervención, en el trabajo de todos los bancos centrales y cómo está influyendo de alguna manera en esa capacidad de financiación y en esa movilización de recursos que en los últimos 5 años se ha ampliado de manera notable y significativa y en numerosas áreas de trabajo, ¿no? Incorporando al análisis todos los riesgos climáticos y, por supuesto, el desarrollo de las finanzas sostenibles. Maite, en su presentación tan amable, ha hablado de la Network for Greening the Financial System, que es la NGFS, y que bueno, realmente es una red de bancos centrales, se creó ya a finales de 2017, es una red de bancos centrales y supervisores para contribuir al desarrollo de la gestión del riesgo climático y medioambiental en el sector financiero, para compartir mejores prácticas, realizar trabajos de investigación, analíticos y contribuir a movilizar esta financiación hacia una economía sostenible. El Banco de España pertenece desde primeros de 2018 y no somos miembro fundador, pero somos de los primeros miembros que nos unimos también a esta red, ¿no? Y aquí se trabaja en diversas áreas, desde la supervisión, bueno, estar en la transparencia, no voy a extenderme, el desarrollo de escenarios climáticos, que es muy relevante, la incorporación de estas cuestiones en la política monetaria, tan, digamos, de moda últimamente por la subida de los tipos de interés, la integración de los principios de inversión sostenible en la gestión de las carteras propias, y, por supuesto, la divulgación y la gestión, por supuesto, también medioambiental de nuestras propias actividades, que tenemos una actividad fabril, que es la circulación, puesta en circulación de los billetes y monedas, y también su destrucción y reciclaje, ¿no? Que no es menor el reto que tenemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto demuestra que durante los últimos años, bueno, pues los bancos centrales se han implicado como un actor más
y bueno, en esta red, frente a un grupo inicial de 8 bancos pues, centrales, ahora hay 121 instituciones y 19 observadores de los 5 continentes, ¿no? En lo que se refiere a nuestra zona euro, el eurosistema, en el Banco Central Europeo y en el Banco de España también, pues se ha producido un aumento muy importante de los recursos. Hay una política, digamos, determinada por detrás y se destacan diversas áreas. Bueno, pues es, como he mencionado, las cuestiones climáticas en el marco de la política monetaria del Banco Central Europeo, la integración de factores de inversión sostenible en las carteras propias y la evaluación de los riesgos climáticos, tanto en el análisis económico, como influye esta incorporación de los riesgos climáticos y los distintos escenarios para analizar la evolución futura de la economía en la parte macroeconómica y por sectores, y también en la supervisión bancaria de todas las entidades bancarias de la zona euro. Bueno, pues ya, como ustedes saben, ya en 2021 el Banco Central Europeo presentó un plan de actuación para incluir consideraciones de cambio climático en la estrategia de política monetaria, que fue una novedad. Las medidas tienen como objetivo reducir el riesgo financiero derivado del cambio climático en el balance del eurosistema. Como todos ustedes saben, y tras estos años de quantitative easing de la política monetaria, donde los tipos de interés han llegado a estar al menos 0,5%, bueno, pues los bancos centrales, el Banco Central Europeo y el Banco de España, incluyendo, nos hemos cargado de bonos emitidos por los estados, pero también por las empresas, por las corporaciones. De hecho, hay una parte, un paquete que luego ahora mencionaré en breve, hay un paquete destinado exclusivamente a las empresas. Y ahora estamos en un proceso de lo contrario, quantitative tightening, de reducción del balance, y ya se va a empezar ya a partir de marzo a reducir el tamaño del balance del Banco Central, ¿no? Del Banco Central Europeo. En julio de 2022, es decir, fechas muy recientes, el BCE, el Banco Central Europeo, decidió incluir consideraciones de cambio climático en las compras de bonos corporativos, como acabo de decir, en las carteras con finalidad de política monetaria, orientándolas hacia emisores que tengan y que puedan disponer de datos y que demuestren un mejor comportamiento climático. También, por supuesto, se ha decidido utilizar esas carteras para aceptarlas como contrapartida en las operaciones de concesión de liquidez a las entidades de crédito. Recientemente, como he dicho, tan recientemente como el jueves, en la decisión de política monetaria de subida de 50 puntos básicos del tipo de referencia de la facilidad de depósito hasta el 2,5, también este jueves también se decidió pues que en ese proceso de reducción del balance que he dicho, que se han comprometido 15.000 millones cada mes de aquí a junio, bueno, pues en ese proceso todo lo que exceda los 15.000 millones que vayan venciendo por amortizaciones, de la parte de bonos corporativos, pues si hay que hacer reinversiones se va a sobreponderar los bonos de empresas, de corporaciones que cumplan una serie de requisitos, digamos, de responsabilidad y sostenibilidad climática. Carteras propias. Bueno, pues también tenemos una serie de decisiones que estamos trabajando, incorporando los principios de sostenibilidad en la gestión de las carteras propias. Hay un importante número de miembros de la red de Net Greening the Financial System que está también, ya han comenzado a adoptar las prácticas de inversión sostenible y responsable en las carteras propias. Es decir, que somos ya un actor muy relevante en cuanto a la participación en el mercado de bonos de las empresas que demuestren efectivamente que cumplen con los criterios de sostenibilidad. Un número creciente de bancos centrales está aplicando una estrategia de inversión en bonos verdes, en muchos casos con objetivos concretos de compras. Y bueno, pues aquí destaca también los emitidos por el sector público, bonos soberanos regionales, supranacionales o de agencias, seguidos por los bonos verdes corporativos y los cover bonds. En el Banco de España hemos incorporado estos principios en la gestión de nuestras carteras propias en 2019, alineándonos con las recomendaciones de la NGFS. Y desde entonces, bueno, pues son un principio más en nuestra gestión de cartera, ¿no?
Pero aquí me gustaría quizás hacer una pequeña reflexión que haré luego posteriormente, y aquí hay un tema fundamental que yo creo que no se ha tratado directamente por los ponentes anteriores, y es el tema de la divulgación y de la información disponible, ¿no? Nosotros, como Banco Central, también en marzo de 2023 vamos a empezar a divulgar aspectos climáticos de las carteras propias, y así seguiremos el compromiso alcanzado por todos los bancos centrales. Y en esta publicación vamos a seguir las recomendaciones de la Task Force on Climate Related Disclosures, la TFCRD, y la guía sobre divulgación de los bancos centrales. Pero quizás me gustaría hablar un poco más sobre la sostenibilidad, esta responsabilidad compartida, desde el punto de vista de los bancos, ¿no? del sistema financiero, y en particular precisamente de todos los actores que forman el sistema bancario. La banca, yo ya lo he dicho en más ocasiones, la banca no es el principal protagonista, puede ser el impulsor, como he dicho antes, el facilitador. Como he dicho, el mercado de capitales en Europa no está tan desarrollado como en Estados Unidos, puede cumplir todos esos papeles, pero no es el decisor, no es el principal protagonista de la transformación necesaria para alcanzar una economía más sostenible. Los agentes públicos, los gobiernos, como se ha mencionado aquí, todas las iniciativas, el Green Deal, el Repower EU, bueno, pues evidentemente son los que tienen los mecanismos e instrumentos para promover y sentar la hoja de ruta y promover estos cambios. Es verdad, como ya he dicho, que tienen un papel fundamental, que es la capacidad de canalizar esa financiación, y juega un papel muy relevante que hay que considerar, hay que potenciar y hay que supervisar. ¿No? Evidentemente, para los supervisores, pues uno de nuestros objetivos es que los bancos tengan un crecimiento robusto, tengan un crecimiento sostenible y que sean rentables, y que, por supuesto, consigan obtener el coste de su capital, ¿no? El sector, pues tiene que, para poder, de hecho, canalizar toda esta financiación, pues tiene que ser estable y ser resistente, ser solvente y ser rentable, como he dicho anteriormente, ¿no? Por lo tanto, todos estos aspectos de sostenibilidad los tenemos que tener en cuenta y medir su impacto en los riesgos financieros, porque tienen un impacto muy relevante, no solamente en la economía, en la macroeconomía en su conjunto, sino también en los aspectos financieros de los riesgos, digamos, tradicionales. El riesgo de crédito, ahora vamos a tener unos colaterales en la banca que a lo mejor van a estar sujetos a riesgos climatológicos extremos o incluso a subida del nivel del agua o a incendios. Por lo tanto, hay que medir estos riesgos tradicionales. He mencionado el riesgo de crédito, pero igual opera para el riesgo operacional e incluso para el riesgo de mercado. Ya hemos visto mercado de capitales, volatilidades, distintos volúmenes que afectan, ¿no? Por tanto, el enfoque que estamos adoptando los supervisores y los reguladores tiene también un impacto en la sostenibilidad y en la financiación sostenible, ¿no? Tiene que ser un enfoque integral que permita la medida, la identificación, la medida, gestión y seguimiento de todos los riesgos ESG, así como una adecuada divulgación y creación de bases de datos precisas, profundas y con la suficiente granularidad, es decir, información. Esto es fundamental para todos los actores en la transformación de la economía. Bueno, pues yo creo que todos afrontamos estos retos, no solamente es una cuestión de los bancos, pero aquí yo me gustaría destacar fundamentalmente, pues necesitamos armonizar definiciones, rellenar esas lagunas de datos ESG que no tenemos, y luego hay gran dificultad en medir los impactos económicos de toda esta transformación económica. Y bueno, insisto, esto afecta a todos los sectores, no solamente al sector financiero. Las autoridades, reguladores y supervisores hemos ido perfilando un marco normativo. Quizás es demasiado complejo lo que se ve aquí en la transparencia, pero si fuéramos al detalle no es tan difícil de seguir. No voy a entrar en el detalle, pero es un trabajo en marcha que aún no ha finalizado. Pero en primer lugar destacaría el Reglamento de Taxonomía de la Unión Europea, que asienta las bases para establecer cuándo una inversión o una actividad económica puede considerarse como ambientalmente sostenible.
y en el que se apoyan otras normas europeas sobre finanzas sostenibles. Y segundo, la directiva, que se ha publicado ya el 5 de enero pasado, la Directiva de Información Corporativa, CSRD, en materia de sostenibilidad, que luego tendremos que transponer a los ordenamientos nacionales de los Estados miembros, ¿no? Pero estas dos piezas son fundamentales. Esta directiva, de hecho, moderniza y refuerza las reglas sobre información ambiental y social que deben reportar las compañías afectadas. Que, bueno, por cierto, son las grandes empresas, muchos de ustedes están aquí sentados, las grandes empresas definidas como aquellas que cumplan dos de los siguientes requisitos y otras no tan grandes, por cierto. Total balance superior a 20 millones de euros, volumen de negocios neto mayor de 40 millones de euros o número medio de empleados superior a 250. Es decir, que no solamente afecta al, digamos, exclusivo grupo del IBEX 35, sino que extiende a numerosas empresas en España y, por supuesto, en toda Europa, a cumplir con todos estos requisitos de divulgación y de información financiera. Si conseguimos hacer esto es un reto descomunal, facilitará, digamos, la toma de decisiones razonada y razonable en este nuevo entorno, pero es un reto descomunal. Se calcula que son unas 50.000 empresas en toda la Unión Europea, incluidos los bancos, que también tienen que cumplirlo, y empezarán a reportar bajo las normas de manera escalonada a partir de 2025, que, como se decía antes, 2025 está a la vuelta de la esquina, el tiempo pasa rapidísimamente, ¿no? Pues va a haber, la comisión va a especificar mediante actos delegados, no les voy a aburrir, a partir del 30 de junio, cómo se tiene que detallar todo esto. Pero también el organismo, los estándares que en Europa decide, es un organismo asesor de la Comisión Europea en materia de información financiera, el EFRAG, también está trabajando y ha publicado ya y, pues en principio la idea es que todo esto sea compatible con las normas internacionales, no de contabilidad, sino de información no financiera, del IASB, el IAS Board, pero de sostenibilidad, ¿no? Bueno, yo creo que esto es innumerable, análisis de modelo de negocio de cada empresa, resistencia entre los riesgos relacionados con la sostenibilidad, descripción de objetivos de sostenibilidad. Bueno, es enorme la necesidad y la obligación de información que va a existir una vez que todo esto esté en vigor, ¿no? Hay otro punto relevante, y también es muy relevante para las empresas y, por supuesto, para el sector bancario, que son los planes de transición. Bien, evidentemente, toda gran empresa y toda empresa sujeta a estos requerimientos de información no financiera, pues están sujetas a la elaboración de planes de transición para garantizar que esos modelos de negocio transiten verdaderamente hacia la economía sostenible y al objetivo de limitar el calentamiento global, ¿no? Y además, toda esta información no debe reflejar solamente la información de la empresa propia, de la propia actividad, sino la de toda la cadena de valor, sus relaciones comerciales y la cadena de suministro. Es decir, estamos de nuevo ante un reto enorme de información y de precisión que, de momento, pues yo creo que claramente no se ha empezado a abordar y tenemos que empezar a caminar ya pronto, ¿no? Estos estándares permitirán a los bancos, volvemos otra vez a mi mantra, permitirán a los bancos tener más datos sobre los riesgos ESG de todas las operaciones que financian, porque si no es imposible, si no, no pueden gestionar esos riesgos y no podemos realizar realmente esa evolución hacia la economía más sostenible, ¿no? Bueno, aquí he puesto en el ámbito bancario, los reguladores, se han producido numerosos avances, tanto por parte del Banco Central Europeo como el Banco de España, una serie de expectativas supervisoras dirigidas a los bancos y han supuesto una señal clara por parte de los supervisores prudenciales para que todos estos riesgos se tengan en cuenta en su negocio. Por otro lado, en el marco de la divulgación prudencial, muy relevante, o Pilar 3, los bancos europeos grandes con valores admitidos a cotización ya empezarán, pues ahora ya en marzo de 2023, nuestros Santanderes, BBVAs, Caixa,
por supuesto BNP, Deutsche Bank, los grandes actores, Unicrédito, los grandes actores internacionales tienen que empezar a divulgar ya en 2023 los primeros datos sobre cómo el riesgo de cambio climático impacta en sus balances, ¿no? Bueno, hay una serie de plantillas, se incluye muchísima información muy detallada. En la transparencia tienen, bueno, pues ejemplos de la Autoridad Bancaria Europea. No me voy a detener sobre cómo poner todo esto en marcha, ¿no? Y además la Autoridad Bancaria Europea va a publicar a lo largo de este año un informe precisamente sobre cómo incorporar estos riesgos en la normativa prudencial. Bueno, pues los supervisores hemos también, desde un punto de vista consciente y como una política, hemos intensificado en estos últimos años toda esta labor, ¿no? La labor supervisora, ¿no? De hecho, se ha realizado una revisión temática en el Banco Central Europeo, llevada a cabo en 2022, sobre el cumplimiento de estas expectativas supervisoras, y se ha realizado un ejercicio de stress test climático, ¿no? Cuyos resultados se publicaron en julio del año pasado. En estas transparencias, bueno, pues yo creo que se puede ver que las entidades han hecho un gran esfuerzo. Bueno, creo que se puede ver bastante mal desde donde están ustedes, pero porque todas las barras verticales son las 110, 108 entidades significativas que están sujetas a la supervisión única del Mecanismo Único de Supervisión en el Banco Central Europeo, entre ellas los 10 mayores bancos en España, ¿vale? Que representan en España pues, aproximadamente el 85% de todo el sistema financiero. Bueno, pues se han observado que hay entidades que han hecho grandes avances en la incorporación de todos estos riesgos en su gestión ordinaria, pero queda mucho por hacer. Se señala que más del 80% de los bancos reconocen que los riesgos climáticos tienen un impacto material, es su perfil de riesgo, y tienen un marco básico para su gestión. Por ejemplo, mapeos de exposiciones de riesgo, asignar responsabilidades en la organización, cosa que hasta fechas muy recientes ni siquiera existían. Esto estaba en el marco de la responsabilidad social institucional, no se sabía muy bien dónde reportaban, cuál era la responsabilidad del Consejo de Administración, etcétera, ¿no? O han empezado también a establecer ya indicadores, KPIs, KPIs, o el desarrollo de estrategias cualitativas de mitigación de todos estos riesgos. Pero se considera que esto no es suficiente, ¿no? Las herramientas no son suficientemente sofisticadas para mitigar todos estos riesgos. Y hay una carencia reseñable de información. Vuelvo otra vez a mi mantra de la información. De hecho, menos de un 10% de los bancos tienen suficientes datos, digamos, para gestionar hacia el futuro, forward-looking, estos riesgos. Tanto el Banco Central Europeo como los propios supervisores nacionales, entre los que se encuentra el Banco de España, bueno, pues esperamos que a finales de 2024, o sea, ahora sí que pasado mañana, exista un alineamiento completo de las prácticas de expectativas supervisoras. Y luego se ha llevado a cabo un stress test climático en el que se ha medido el potencial impacto en el capital y la solvencia de los bancos. Pero bueno, ha sido básicamente cualitativo precisamente por este déficit de datos con el que contamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos poniendo un énfasis en la recopilación de datos, especialmente en lo referente a gases de efecto invernadero y eficiencia energética. En general se han observado buenas prácticas en el sector bancario que a lo mejor son extrapolables a otras áreas y a otros sectores de la economía. Bueno, pues el marco de estrés test, escenarios, uso de datos, certificados energéticos, etcétera, etcétera, y metodologías de modelización. Y lo reseñable es que aquí la calidad no ha venido con el tamaño, sino que se han observado buenas prácticas no solo en grandes compañías, en grandes bancos internacionales, sino también en bancos medianos y pequeños. Digamos que la adecuada gestión del riesgo climático no es una cuestión de tamaño de las entidades, aunque es cierto que siempre hay que tener el principio de proporcionalidad encima de la mesa, ¿no? Bueno, también me gustaría hacer una breve referencia al informe bienal que por obligación, por ley de transición ecológica,
tenemos todas las autoridades sectoriales, supervisores sectoriales, en el marco de la autoridad macroprudencial del Consejo de Estabilidad Financiera, que estamos ahora finalizando el primer estudio de impacto, el primer informe que se va a publicar en las próximas semanas sobre los riesgos físicos y de transición en España y su impacto potencialmente en el sector financiero, tanto bancos, sociedades de valores como el sector asegurador, muy relevante y muy presente aquí. Los resultados provisionales, que les voy a anticipar, aunque todavía no hemos publicado el informe, sugieren que una transición climática desordenada pues tendría efectos muy negativos sobre el sector bancario y muy superiores a los que plantearía una transición mucho más gradual y anticipada, y esto va en línea con la conclusión del Stress Test climático de 2022 y de otros análisis de la NGCS. Bueno, pues no quisiera terminar, ya estoy finalizando, no quisiera terminar sin antes subrayar lo importante de la cooperación internacional, ¿no? La cooperación a nivel global. Esto es fundamental. Nosotros, como Banco de España, estamos presentes en más de 50 grupos de trabajo internacionales a nivel global y yo creo que es muy positivo que la Unión Europea clarísimamente lidera actualmente el debate global en torno a las finanzas sostenibles. Pero, claro, no hay que olvidar que esto es un debate a nivel global. Incluso lo podemos ver en nuestros propios bancos y grandes empresas del IBEX. No solamente operan en España, sino que esto, digamos, trasciende las fronteras. Estamos hablando de inversiones, sobre todo en el continente americano, en Latinoamérica, también en Norteamérica y en otros muchos continentes. Entonces, esto es un tema global y requiere un esfuerzo de muchas otras instituciones, el Banco Internacional de Pagos de Basilea, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el Financial Stability Board, que todos están muy comprometidos en sus respectivos ámbitos de competencias. Y tal y como ha señalado recientemente, permítanme, el Banco Internacional de Pagos de Basilea, la existencia de cadenas de valor son cada vez más complejas, con conexiones internacionales, y, por lo tanto, se hace necesaria una coordinación para evitar que las actividades más contaminantes de las empresas se trasladen a jurisdicciones con normas muchísimo más laxas. Y esto es realmente una preocupación de la comunidad internacional. Y ya para finalizar, pues yo creo que un poco las palabras de deseo, ¿no? El problema del calentamiento global y el deterioro del medio ambiente tiene un carácter global y por ello deben ser atajados también de manera global y coordinada. Hemos tomado conciencia de la importancia de este asunto y, afortunadamente, pues yo creo que somos testigos del trabajo que se está realizando en todos los ámbitos gubernamentales, regulatorios y sociales para paliar este problema y construir una sociedad más justa y sostenible, como se mencionaba anteriormente, tal y como nos recuerdan los científicos, y yo creo no hay tiempo que perder. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, subgobernadora, por tu excelente exposición. La conferencia de la subgobernadora ha puesto de manifiesto el camino que de forma conjunta tienen que recorrer instituciones públicas e instituciones privadas, sean del sector llamado tradicionalmente productivo y del sector financiero. Posiblemente estamos frente a una experiencia de la que anteriormente se ha hablado de su importancia, pero que no ha tenido lugar. Experiencia que es la necesaria cooperación y la obtención de externalidades entre esas decisiones que habrán de ser precisamente externalidades que vayan a transformarse en beneficio de cada uno de los operadores y del conjunto de la economía y de la sociedad. Este es un enfoque que en teoría económica podríamos decir que es analizado como un fallo de mercado, esas externalidades, pero que entiendo yo que no es el tratamiento que hoy le corresponde en un modelo en que el mercado sigue funcionando, pero con un protagonismo distinto de todas las instituciones,
comenzando también por las instituciones públicas. Porque el objetivo que tenemos conjuntamente que abordar en ese camino es un objetivo que afecta a cada uno de los agentes y a cada uno de nosotros como ciudadanos. De ahí que la creación de un patrimonio común de esas externalidades, de esos beneficios, sea un elemento clave sustancial. Y es muy importante el papel de la banca, no solamente como vehículo entre los recursos disponibles que se han de poner, el ahorro disponible que se ha de poner en manos de los inversores, sino también como propio protagonista de esta transformación, ya que es importante recordar el papel dinamizador que va a tener la banca y las grandes empresas también. En el caso de la nueva directiva, aborda e incorpora también empresas de tamaño mediano, en España mediano, en Europa pequeño, que obliga a que todo el entorno de clientes y proveedores estén, digamos, integrados en los compromisos medioambientales, sociales y de governance que tiene la empresa y que debe trasladarlo en su informe. Y como decía la subgobernadora, que afecta no solo a clientes y proveedores del área euro, sino de todos los territorios. Y quedan involucrados aquí dos aspectos muy importantes: los derechos sociales y los derechos humanos, que es un reto enorme para las empresas que hoy se suministran, lógicamente, en países terceros de fuera de nuestro ámbito regulatorio, cómo incorporar en esos objetivos y en esos cumplimientos a el conjunto del tejido productivo que colabora en su proceso. Y es importante, además, yo creo, resaltar, como ha señalado su gobernadora, el papel del banco al tener que controlar la calidad en la sostenibilidad de sus clientes y de sus créditos concedidos, porque se tiene que controlar las condiciones de eficiencia energética y cómo puede afectar el cambio climático la devolución de ese crédito. Y no solamente en el agente directo que está recibiendo este crédito, sino también en su contraparte. De tal manera que ese proceso crediticio tiene un efecto multiplicador no del crédito, sino del mandato, de la obligación no del crédito, que lo tiene siempre, sino del mandato de la sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que la banca lo ha sido siempre, ahora pasa con nuestras nuevas obligaciones que se derivan de todos los documentos del Banco Central Europeo que responden a los criterios, a los objetivos fijados por la Comisión Europea, pasa a tener un protagonismo esencial, no solo en el papel ese de financiador que le corresponde, sino también de activador del cumplimiento de la sostenibilidad por los mandatos del supervisor. Por lo tanto, muchísimas gracias. Y creo que es el momento del break, ¿no? Muchas gracias.